Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Primero que todo, la crisis del café ha generado de que muchos de los productores tengamos que eliminar o soquear o dejar terrenos que son muy productivos vacíos. Entonces, cuando nace ese apogeo del lulo, entonces ahí es donde nosotros inmediatamente comenzamos a aprovechar primero que todo los terrenos que no están produciendo. Entonces ahí fue donde nació, luego ya se dieron a través de cada uno de los soqueos, nos dimos cuenta que cada vez que nosotros soqueamos, sea en enero, febrero o en agosto o en septiembre, pues nos quedaban ahí un terreno muy bueno para aprovecharlo para dicha siembra, en este caso para lulo. Pues la ventaja es que él sabe que su producto se va a vender todo, que en la cooperativa tiene el comercializador, que es lo que más, pues lo más duro que hay en este momento en la agricultura, que es la comercialización, y que tiene el ingeniero agrónomo, que es el que le da su asistencia técnica, entonces a él no le está faltando nada. Por la parte económica, si él no tiene recursos para iniciar el cultivo, si no tiene sus recursos propios, hay bancos, el Banco Agrario, Bancafé, Bancolombia, le hacen crédito al productor y de esa forma él puede empezar el cultivo. Y sabe que en el momento que empiece a salir su cosecha, ya la tiene vendida, no tiene ningún problema. Entonces son ingresos adicionales y que le está dando la mano, pues porque ahorita vemos con la crisis del café que el café ya no es rentable, el lulo es muy rentable, es un cultivo muy rentable y productor que saca su primer cultivo de lulo quiere seguir sembrando. Al regreso de Con Olor a Región, veremos cómo se realiza el proceso de siembra del lulo tipo selva, una especie de reciente aplicación en el municipio de Belén de Umbría, Risaralda. En Belén de Umbría, Risaralda, egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia crearon una cooperativa para promover el cultivo del lulo tipo selva, como programa alternativo a los caficultores de la región. Juan Carlos Pradilla, tutor de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, nos explica en qué consiste el proceso de producción de esta fruta. En el día de hoy vamos a observar un proceso que ha desarrollado estudiantes egresados de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Son egresados del manejo agroecológico y post cosecha, quienes lideran una cooperativa llamada COPSAN, que está aquí en el municipio de Belén de Umbría, la cual ha promovido el cultivo del lulo en el municipio de Belén de Umbría. Hoy vamos a ver cuál es el proceso que se realiza en este cultivo, desde cómo se toma una estaca por reproducción asexual para poderlo reproducir vegetativamente, cómo se siembra, cómo se organiza el entable, porque es un cultivo que necesita organizar un entable, espaldera sencilla, y vamos a hablar con un caficultor exitoso, que también es productor ahora del lulo, que ha desarrollado y ha utilizado todas las indicaciones que ha realizado la cooperativa y las compañeras egresadas de la universidad para llevar el cultivo a un término exitoso. Es decir, el cultivo presenta alta productividad, está iniciando, pero tiene buenas expectativas para empezar a producir. Vamos a hablar también con él, nos va a explicar también muchas de las labores que se hacen, que son labores culturales. Vamos a observar cómo se cosecha y luego también finalizando vamos a ir a la cooperativa, a la bodega donde se recibe el lulo y cómo se le liquida al agricultor. Para explicar cómo es el manejo del cultivo del lulo en Belén de Umbría, tenemos que dividirlo en 4 grandes aspectos. El primero sería el establecimiento del cultivo, el segundo sería el sostenimiento, luego hablaremos de la cosecha y post cosecha y finalizando la comercialización. En el primer aspecto, el establecimiento, necesitamos primero seleccionar el terreno. El terreno debe ser, de acuerdo a las condiciones agroecológicas, o sea, lo que requiere el lulo, debe estar entre 1.350 y 1.650 metros sobre el nivel del mar. Debe tener una topografía no demasiado pronunciada, aunque aquí es algo pronunciada, pero también se puede tener. Es el cultivo, hay que observar que el cultivo del lulo debe sembrarse entre 3,5 metros
entre mata y mata o entre planta y planta, y 4,5 metros mínimo entre surco y surco. La literatura nos decía que era factible sembrarlo a 3x3, 3 metros entre plantas, 3 metros entre surcos, pero como la mayoría de los suelos de la zona cafetera central tienen características físicas muy interesantes, son suelos sueltos, permiten que el crecimiento de la planta sea más exuberante, y eso ha generado que haya que ampliar las distancias de siembra porque las plantas crecen más. Una vez establecido el lote para la siembra, se procede a hacer el trazo a diferenciar las distancias de siembra. Este ejemplo que vamos a ver el día de hoy del agricultor John Wilmar Londoño es un lote que fue soqueado, fue renovado por soca, es decir, un lote de café que cumplió sus 5 cosechas, fue soqueado y se le ha dejado 2, 3 chupones y está en fase vegetativa, o sea, en fase de crecimiento. Aprovechando estos 18 o 22 meses que el cultivo no va a empezar a tener producción, sino que antes demanda es inversión en costos, en mano de obra, se aprovecha el surco mismo del café y el trazo del café para instalar las matas de lulo. En este ejemplo que estamos observando el día de hoy, hemos sembrado las plantas de lulo a 3,5 metros entre planta y planta, y entre surco y surco a 4,5 metros, dejando aproximadamente 2 surcos de café entre cada surco de lulo. Es decir, es un cultivo asociado. Es un cultivo asociado con el café. Entonces, ¿de dónde proviene la semilla? El lulo, como hablamos anteriormente, es un cultivo que es mejorado genéticamente. Es un cruce genético, entonces se consigue la semilla híbrida. El lulo La Selva es proveniente de la estación de Corpoica de Río Negro, Antioquia. Allí se puede conseguir la semilla, ya la planta en siembra, proveniente de semilla in vitro. Y a las plantas in vitro se les puede sacar las estacas. Las estacas es un método de reproducción asexual, es decir, asexual es que no involucra la semilla para poder sembrar. No se puede o no se recomienda sacar semilla de estas plantas porque al sembrarlas hay una variabilidad genética, o sea, las plantas que salen no son iguales a la madre. Entonces, en reproducción asexual, que es por estaca, o sea, vegetativa, se seleccionan estacas de plantas de muy buen porte, y a esas plantas se les sacan las estacas, que son pedazos de ramas con 2 o 3 nudos aproximadamente de 20 a 30 centímetros de largo, para poder sembrarlas en bolsa antes de pasarlas al lote definitivo. Como se mencionaba anteriormente, la reproducción del lulo La Selva debe hacerse por reproducción asexual, o sea, reproducción por estaca. Lo que se busca es que antes de que cumplan los 4 meses, poder seleccionar las plantas más vigorosas para poder sacar el material de la siembra. Vamos a explicar cómo se saca la estaca. Para eso necesitamos tijeras podadoras y necesitamos agua mezclada con yodo agrícola, porque todo corte que hagamos a una planta debemos desinfectarlo, así como los seres humanos. Si no desinfectamos las heridas, las plantas, puede ser foco de entrada de enfermedades causadas por hongos o bacterias. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.